Dicen que el dinero lo compra todo, pero ¿qué pasa cuando ni el dinero puede comprar amor verdadero? Esta historia comienza con un millonario que creía poder controlar el destino con contratos y promesas. Perdió a su esposa, perdió la fe, y un día decidió algo insólito, que su hijo eligiera a su nueva madre entre 5 mujeres ricas. Sí, suena absurdo, casi cruel, pero lo que nadie imaginó fue que la verdad saldría a la luz de la forma más inesperada, porque en una casa donde el oro brillaba en cada rincón, la pureza se escondía detrás de un delantal azul. Lo que ocurrió después fue un golpe directo a las apariencias, una lección que pocos se atreven a mirar de frente. Mientras las mujeres de alta sociedad competían por el apellido y la fortuna, una mujer humilde, invisible para todos, se convertía silenciosamente en el corazón de aquella familia. Ella cambió su destino sin pronunciar una sola palabra, demostrando que su humildad escondía poder y que la verdadera elegancia no se mide en vestidos, sino en actos. Cuando bajaron la guardia los ricos, lo que escondían sus corazones se reveló. No era una simple empleada, era el alma que el dinero jamás podría comprar. Y quizás lo más impactante de todo fue ver cómo un niño, con su inocencia intacta, vio lo que los adultos no pudieron. Su elección lo cambió todo. El día que todo cambió no fue cuando el millonario tomó su decisión, sino cuando su hijo decidió con el corazón, porque a veces el amor verdadero no llega con promesas ni herencia, sino con una mirada que dice: estoy aquí aunque nadie me vea. Esta no es solo la historia de un millonario y su hijo, es la historia de una verdad que salió a la luz, de una venganza perfecta contra el ego y de una mujer que demostró que el silencio también puede gritar. Prepara el corazón, porque después de leer esto, verás a las personas invisibles de otra manera. Don Ernesto no tenía prisa, pero la soledad sí. Había aprendido que el ruido de los motores, los brindis largos y las reuniones formales no curan el hueco que queda cuando la mesa se queda con una silla vacía. Desde la muerte de su esposa, vivía en una casa donde la música sonaba por compromiso y el reloj parecía señalar el mismo minuto cada tarde. La verdad salió a la luz una mañana de domingo. No buscaba una compañía para él, buscaba una nueva madre para su hijo. Quería alguien que supiera escuchar, que tratara al niño como un corazón, no como una adición al patrimonio. Podía sonar frío, pero así pensaba un hombre que había confiado demasiado en las cifras. Se repetía que elegir bien era un deber y que el afecto podía evaluarse con método, como se examina una inversión. Sin embargo, en ese plan ya empezaba a latir. Un secreto bien guardado. Había detalles de la vida doméstica que el dueño no veía. Gestos pequeños que sostienen una casa cuando el lujo no alcanza. En la cocina, alguien conocía los ritmos del niño mejor que cualquier invitado, y su humildad escondía poder, el tipo de poder silencioso que un corazón herido reconoce sin discursos ni promesas brillantes. Convocó a la familia y al personal al gran salón. Habló sin elevar la voz, como quien firma un documento que lo cambia todo. Explicó que abriría un proceso respetuoso para conocer candidatas a esposa y que su hijo tendría un papel central. Algunos asentían con alivio, otros cruzaban miradas inquietas, porque lo que se dice en público no siempre coincide con lo que se siente por dentro. El día que todo cambió, pensó el mayordomo, llegará de forma más sencilla de lo que imaginamos. Mientras Ernesto exponía condiciones y valores, en su mente creía controlar cada variable: edad, educación, hábitos, salud. Pensaba que así evitaría sorpresa, pero lo que escondían los pasillos eran historias que no entran en una lista. La sorpresa de su vida estaba a metros de su silla, moviéndose con cuidado para no interrumpir. La empleada tenía razón cuando decía, a quien quisiera oírla, que las casas escuchan antes que las personas. En esa casa, cada barniz recién aplicado
Sentía el pulso de un niño que aún conversaba con el retrato de su madre. Y, aunque nadie lo sabía todavía, todo se reveló primero en el brillo de un piso bien cuidado. La noticia corrió rápido por las calles elegantes. 5 mujeres de apellido conocido confirmaron su presencia con la naturalidad de quien está acostumbrada a aparecer en revistas. Llegarían la semana siguiente, traerían regalos, discursos sobre familia y planes para el futuro. Don Ernesto se dijo que actuaría como un evaluador prudente y que la mirada de su hijo sería el filtro final. En su escritorio, ordenó carpetas con referencias impecables. Creía que así cerraba la puerta a cualquier error. Jamás imaginaron esto quienes pensaban que el corazón de un niño elige por modas o por brillo. A veces, cuando bajaron la guardia los adultos, emergen verdades que estaban esperando un espacio de silencio. Esa misma mañana, la mujer que limpiaba la biblioteca ordenó, por costumbre, los cuentos preferidos del pequeño y dejó una nota breve. Lo puse arriba para que no lo alcance solo. Lo que hizo con su silencio fue más elocuente que cualquier discurso, porque cuidó sin pedir crédito. Nadie reparó en ese gesto. No era una simple empleada para quien lee los detalles, pero de momento seguía siendo invisible. Y en esa invisibilidad crecía una certeza que no necesitaba presentaciones. Ernesto amaba a su hijo, pero el miedo a equivocarse le había puesto un cristal entre el afecto y la decisión. Por eso pensó que un procedimiento ordenado, con etapas, entrevistas y paseos, daría el resultado correcto. Aún así, en la vida real, los vínculos nacen en las esquinas menos planificadas. El niño, que había aprendido a no interrumpir, observaba desde su estatura el mundo de los adultos. Le gustaba la forma en que la empleada le acomodaba la mochila, la manera simple de explicarle por qué las plantas buscan la luz. A veces le pedía que le leyera una página y ella lo hacía sin prisa, con una voz que no competía con la de la madre perdida, sino que la honraba con respeto. La verdad salió a la luz en esos instantes. El pequeño no necesitaba una reina de fiestas, necesitaba alguien que supiera llegar temprano a las dudas de la tarde. Ella cambió su destino sin saberlo, porque cada día sumaba un hilo invisible a la confianza del niño. Si alguien hubiera tomado nota, habría escrito que su humildad escondía poder y que la sorpresa de su vida para Ernesto no vendría en un vestido brillante, sino en un delantal que nunca pidió aplaudir. Una tarde, mientras revisaba los últimos detalles del encuentro con las 5 mujeres, Ernesto pasó por el corredor donde la empleada enceraba el piso. Ella se apartó con discreción, como siempre. Él dijo gracias, casi de rutina, y siguió de largo. El niño, en cambio, se detuvo y preguntó si podía ayudar a sostener el balde. No era teatro, era su modo normal de estar. Ella sonrió y negó con la cabeza, pero le ofreció un vaso de agua porque había corrido bajo el sol. Lo que hizo con su silencio en esa escena fue mostrar que el cuidado auténtico no se presenta como un evento, sino como una costumbre que sostiene los días. Nadie midió el valor de ese instante, y sin embargo ahí empezó, el día que todo cambió, aunque aún no lo sabían. Más tarde, cuando bajaron la guardia las formalidades, el niño compararía miradas y manos, y comprendería que la empleada tenía razón al decir que la casa enseña. Un secreto bien guardado empezaba a abrirse paso. No era una simple empleada, y aunque algunos apostarían por perfiles perfectos, todo se reveló primero en la calma con que ella recogía los restos de una tarde común. Algunos dirán que fue casualidad, otros que su venganza fue perfecta contra los prejuicios. Yo prefiero decir que fue justicia simple, de la que se aprende mirando de cerca. La tarde del evento, la mansión de don Ernesto parecía un escenario preparado para un estreno teatral. Las lámparas encendidas desde temprano, los empleados corriendo de un lado a otro y el mayordomo ajustando cada detalle
como si el futuro dependiera de la distancia entre los cubiertos. En cierto modo, dependía. Las 5 mujeres llegaron en autos distintos, pero con el mismo aire de victoria anticipada. Traían regalos, flores exóticas y sonrisas ensayadas. Una hablaba de viajes a París, otra de inversiones seguras, la tercera de arte contemporáneo, la cuarta de filantropía y la quinta, con tono melodioso, de lo mucho que admiraba la historia del Señor. Sin embargo, debajo de cada palabra brillaba otra intención. Lo que escondían no estaba en las frases, sino en la mirada que calculaba cada gesto. La verdad salió a la luz apenas cruzaron el vestíbulo. No buscaban un hogar, sino un apellido. Todo se reveló en el modo en que preguntaban por los bienes y no por el niño. El día que todo cambió, estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba. Ernesto las observaba con calma. Había aprendido a distinguir el interés sincero del interés estratégico, pero en ese momento deseaba convencerse de que la felicidad podía nacer de un acuerdo lógico. Su hijo, en silencio, se sentó al fondo del salón, con los pies balanceándose bajo la silla. La empleada pasaba discretamente por detrás, sirviendo refrescos sin levantar la vista. Cuando bajaron la guardia, las invitadas empezaron a hablar entre ellas, evaluándose como competidoras en un certamen invisible. Una de ellas dijo que sabía educar a los niños con firmeza, otra que no toleraba el desorden, una tercera que los pequeños debían aprender a obedecer sin demora. El niño las escuchó y sintió una punzada en el pecho. No eran malas personas, solo estaban acostumbradas a medir el amor en resultados. Lo que hizo con su silencio fue poderoso. Entendió que la ternura no necesita permiso. La empleada tenía razón. Hay palabras que suenan bonitas, pero no acarician. Una de las mujeres, Clara, intentó ganarse al pequeño ofreciéndole un reloj de pulsera. «Así serás un caballero como tu padre», dijo, esperando una sonrisa. Él la miró con educación, pero no aceptó el regalo. No era vanidad, era intuición. El niño sentía que esa atención tenía un costo que él no podía pagar con afecto. Otra, llamada Teresa, se acercó al padre con un discurso largo sobre estabilidad y responsabilidad. Don Ernesto asintió, aunque su mente vagaba lejos hacia la voz que en la cocina tarareaba una canción antigua. Un secreto bien guardado empezaba a formarse allí. El sonido más humano de la casa no provenía de la sala de estar, sino del rincón donde alguien limpiaba las copas. Su humildad escondía poder, y el hombre empezaba a notarlo sin querer. No era una simple empleada, aunque seguía usando el mismo uniforme. Lo que escondían las 5 mujeres era su propio miedo a perder. Y, mientras tanto, aquella mujer sencilla, sin maquillaje ni joyas, seguía encendiendo luces con la sola forma de su paso sereno. A mitad de la cena, los comentarios se volvieron más audaces. Una de las invitadas mencionó discretamente que el matrimonio debía beneficiar a ambas partes. Otra, con menos sutileza, habló de conveniencia social. Ernesto sonrió con cortesía, pero dentro de él algo se quebraba. Jamás imaginaron esto, que el millonario más reservado de la ciudad empezaba a cansarse del brillo. La sorpresa de su vida fue notar que el silencio de la empleada allá en la esquina le resultaba más elocuente que cualquier argumento de esas mujeres. Ella cambió su destino, pensó sin saber por qué, observando cómo ella recogía una copa caída sin molestarse, sin dramatismo. Lo que hizo con su silencio fue marcar la diferencia entre presencia y ruido. Cuando bajaron la guardia los invitados, Ernesto la vio sonreírle al niño, y ese gesto, tan simple, valió más que todas las palabras pronunciadas esa noche. Todo se reveló en un instante. La sencillez era un idioma que había olvidado hablar. La noche terminó con un brindis elegante y promesas de volver a verse. Cada mujer se marchó convencida de haber dejado una impresión profunda.
El mayordomo cerró la puerta detrás de la última y respiró hondo. El día que todo cambió está cerca, murmuró para sí. El niño, en cambio, fue directo a la cocina. Encontró a la empleada lavando los platos y le preguntó si también ella había sido invitada al concurso de su padre. Ella rió, sorprendida, y dijo que no, que su papel era solo limpiar. No, respondió él, con una seriedad que desarmó su modestia. Tú limpias, pero también cuidas. La verdad salió a la luz en esa frase pequeña. Su humildad escondía poder, y el destino, como un invitado inesperado, acababa de sentarse a la mesa. En el corazón del niño ya estaba hecha la elección, aunque nadie más lo supiera todavía, y así, mientras el eco de los tacones se apagaba en el pasillo, una historia completamente distinta empezaba a nacer en silencio, la historia que haría que todo se revelara. La mañana de la decisión amaneció con un silencio distinto, como si la casa contuviera la respiración. Don Ernesto había preparado todo para un desayuno elegante donde su hijo anunciaría su elección. Las 5 mujeres regresaron vestidas con colores suaves, confiadas en que el encanto, el linaje o la conversación harían el resto. En el aire flotaba una expectativa densa, mezclada con perfume caro y nervios bien disimulados. El niño, sentado junto a su padre, apenas tocaba la comida. Miraba a cada una con atención, no con curiosidad, sino con una calma que no parecía de su edad. Nadie imaginaba lo que pasaba por su mente. La verdad salió a la luz en su mirada antes que en sus palabras. Él ya había elegido, y su decisión no tenía nada que ver con joyas, sonrisas o discursos. Lo que hizo con su silencio fue decidir sin decir. El día que todo cambió comenzó con esa mirada serena, la de quien entiende algo que los adultos han olvidado. Don Ernesto anunció con voz solemne que había llegado el momento. Las invitadas se acomodaron, cada una convencida de tener una ventaja secreta. El niño se levantó despacio y caminó hasta el centro del salón. Miró al padre, luego al mayordomo y finalmente a la puerta del fondo, donde la empleada observaba con timidez, sin entender por qué todos la miraban de repente. Entonces el niño habló. «Papá, ya elegí», dijo con claridad. «Quiero que ella sea mi nueva mamá». Un murmullo recorrió la sala, primero incrédulo, luego escandalizado. Los rostros perfectos de las candidatas se tensaron. Algunos sonrieron por compromiso, otros fingieron sorpresa, pero nadie rió de verdad. Todo se reveló en ese instante. La pureza no se compra, se reconoce. Su humildad escondía poder, y ahora ese poder se mostraba sin pedir permiso. No era una simple empleada, y aunque el uniforme seguía igual, la percepción del mundo cambió por completo. Ernesto se quedó inmóvil. No sabía si abrazar al hijo o disimular la confusión que le atravesaba el pecho. Jamás imaginaron esto, ni él ni las invitadas, que la decisión más importante vendría de la voz más pequeña. Intentó hablar, pero las palabras no salieron. Las mujeres comenzaron a protestar con frases educadas, tratando de suavizar el golpe. «Es solo un niño», dijo una. «Debe entender las diferencias», agregó otra. Pero cuando bajaron la guardia, su desdén se filtró entre la sonrisa. El mayordomo observó en silencio, con el respeto de quien ve cumplirse una profecía. La sorpresa de su vida para don Ernesto no fue la elección del niño, sino el descubrimiento de cuánto había subestimado el corazón humano. Ella cambió su destino sin decir una palabra, porque lo que hizo con su silencio fue demostrar que el amor no se impone, se gana. La empleada, con los ojos abiertos y las manos temblorosas, quiso negar. Dijo que debía haber un malentendido, que el pequeño no sabía lo que decía, pero el niño insistió. «Tú me cuidas, tú hablas con mamá cuando yo tengo miedo, tú haces que la casa huela igual que cuando ella estaba». Nadie se atrevió a interrumpirlo. La verdad salió a la luz con una dulzura imposible de disimular. Don Ernesto sintió un nudo en la garganta, uno que no podía esconder con autoridad ni con dinero.
Lo que escondían las apariencias era mucho más profundo, la necesidad de sentirse amado sin condiciones. En ese momento, él también bajó la guardia, la miró, y en su mirada había algo que no sentía desde hacía años: gratitud. Su humildad escondía poder, y ese poder comenzaba a sanar un vacío que el lujo había alimentado. El silencio posterior fue casi sagrado. Las invitadas, incomodadas, se levantaron una a una con excusas corteses. Algunas salieron indignadas, otras simplemente confundidas. El mayordomo cerró la puerta lentamente, como quien guarda un secreto valioso. Don Ernesto pidió quedarse solo con su hijo y la mujer. No hubo reproches, solo una pregunta. ¿Por qué ella? El niño lo miró con ternura. Porque ella no quiere nada, y eso lo dice todo. Esa frase se clavó en el corazón del padre como una revelación. Todo se reveló en ese instante. El amor no tiene que deslumbrar, solo quedarse. La empleada tenía razón desde el principio, aunque nadie la había escuchado. Lo que hizo con su silencio fue sembrar respeto en un lugar donde solo crecía la apariencia. Y mientras el sol entraba por los ventanales, Ernesto entendió que el destino no se elige con la cabeza, sino con el alma. Después de la elección del niño, la casa se volvió distinta. No hubo más cenas formales ni visitas de mujeres elegantes. El silencio recuperó su ritmo natural, pero no era el mismo silencio de antes. Ahora tenía un tono cálido, casi familiar. Don Ernesto no sabía cómo comportarse frente a la empleada. La observaba desde la distancia, con respeto y curiosidad. Ella seguía haciendo su trabajo con la misma serenidad de siempre, como si nada hubiera pasado. Pero lo que escondían sus ojos era una historia más grande que su uniforme. La verdad salió a la luz, poco a poco, cuando el mayordomo, fiel a su discreción, recordó algo del pasado. Aquella mujer no era desconocida. Había trabajado en la casa de los padres de Ernesto muchos años atrás y había cuidado de él cuando su madre enfermó. Su humildad escondía poder, el poder de quien conoce los secretos del dolor y los transforma en calma. No era una simple empleada, era un alma que había estado allí antes de que todo comenzara. Ernesto la llamó una tarde al despacho. No había intención de juzgarla ni de ofrecerle nada, solo una necesidad sincera de comprender. Le pidió que se sentara, algo que ella nunca había hecho en presencia del patrón. Dudó, pero obedeció. «Quiero saber quién eres en realidad», dijo él, sin tono de autoridad. Ella bajó la mirada, respiró hondo y habló con una franqueza que desarmó cualquier jerarquía. Contó que había servido a la familia desde joven, que había conocido a su esposa en un hospital y que fue ella quien la recomendó como empleada de confianza. La sorpresa de su vida fue descubrir que el amor, incluso después de la muerte, había seguido guiando los pasos del destino. Todo se reveló entonces. Su esposa había pedido antes de morir que esa mujer nunca faltara en la casa. Ella cambió su destino, susurró Ernesto sin pensarlo, porque su presencia era más que servicio, era la continuidad del amor que creía perdido. El mayordomo confirmó la historia. Recordaba la carta que la esposa había dejado, un papel guardado entre libros viejos. «Cuida de ellos», decía con letra temblorosa, «porque lo que tú haces con tu silencio será su salvación». Ernesto leyó esa frase una y otra vez. Lo que hizo con su silencio, comprendió, fue mantener viva una promesa sin pedir reconocimiento. Cuando bajaron la guardia, los recuerdos, todo encajó. Los gestos, las miradas, la ternura con que su hijo la observaba. Ella había cuidado de ambos desde el principio, pero sin invadir, sin reclamar, sin esperar nada. Su venganza fue perfecta contra la ingratitud del mundo, porque devolvió amor donde solo había soledad. La empleada tenía razón, pensó Ernesto. La humildad no es falta de valor, es la forma más alta de sabiduría. Y ese pensamiento, simple pero profundo, empezó a sanar heridas que el dinero jamás había tocado. Esa noche, mientras la casa dormía, Ernesto bajó al jardín. La encontró allí regando las flores como cada noche.
No dijo palabra, solo la observó mientras el agua caía sobre la tierra y la luna iluminaba su rostro sereno. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó él finalmente. Ella sonrió sin detenerse. Porque no hacía falta, respondió. Usted necesitaba recordar, no que se lo contaran. La verdad salió a la luz en esa frase sencilla. No era una simple empleada, ni una mujer cualquiera. Era la guardiana invisible de todo lo que él había olvidado. Lo que escondía en sus manos era una historia de amor silenciosa, tejida con paciencia y dignidad. Su humildad escondía poder, el poder de sostener sin exigir. Ernesto comprendió entonces que el alma de una casa no está en sus paredes, sino en quien la habita con amor. Los días siguientes fueron distintos. El niño reía más, el mayordomo caminaba con paso ligero y el aire parecía más limpio. Ernesto decidió no reemplazar a nadie. Dejó que la vida encontrara su propio orden, pero dentro de él crecía algo nuevo. La certeza de que había vivido engañado por la apariencia. Todo se reveló con la naturalidad de una lección aprendida sin maestro. El día que todo cambió, pensó, no fue cuando murió mi esposa, sino cuando entendí lo que ella dejó aquí. Y así, sin discursos ni aplausos, empezó a mirar el mundo con otros ojos. Jamás imaginaron esto quienes pensaban que la historia había terminado con una simple elección. En realidad, apenas comenzaba. Cuando bajaron la guardia, las heridas, emergió la verdad. Aquella mujer no buscaba un hogar. Ya lo había construido en silencio, con cada gesto de amor. Y lo que hizo con su silencio fue tan poderoso que aún nadie lograba ponerle nombre. El amanecer de aquel día no fue como los demás. El aire tenía un peso distinto, como si incluso el sol dudara antes de entrar en la casa. Don Ernesto se despertó antes que nadie, con la sensación de que algo importante iba a suceder. Caminó por los pasillos silenciosos, tocando con la mano los muebles antiguos, los mismos que durante años habían sido testigos de su soledad. La verdad salió a la luz en su mente. No era el dinero lo que lo había mantenido en pie, sino la gente invisible que siempre lo acompañó sin pedir nada. Recordó a su esposa, sus palabras, la carta y, sobre todo, la mirada de su hijo cuando eligió a la mujer más humilde del lugar. Ella cambió su destino. Pensó con una mezcla de tristeza y gratitud. Su humildad escondía poder y él, por fin, lo comprendía. Ese día, don Ernesto dejó de ser un hombre rico para convertirse en un hombre Decidió completo. Reunir a todos en el jardín, bajo el gran roble que su esposa había plantado cuando nació su hijo. No hubo discursos preparados ni trajes elegantes, solo un hombre con el corazón abierto. Las 5 mujeres que habían competido por su atención no regresaron jamás. Algunas enviaron mensajes corteses, otras prefirieron el silencio, pero él ya no esperaba nada de ellas. El día que todo cambió, dijo mirando a su hijo y a la empleada, fue cuando entendí que el amor no se gana con promesa, sino con presencia. El niño lo abrazó sin decir palabra, y ella, la mujer que había limpiado sus culpas y sus suelos, bajó la cabeza para esconder las lágrimas. Lo que hizo con su silencio fue sellar un pacto invisible entre los tres. Cuando bajaron la guardia los prejuicios, lo que escondían los corazones se reveló. Aquella casa había encontrado su alma. Con el paso de los días, Ernesto empezó a cambiar sus costumbres. Donó parte de su fortuna a escuelas y hospitales, pero lo hizo en secreto, sin buscar reconocimiento. Un secreto bien guardado, decía el mayordomo con orgullo, sabiendo que detrás de esa generosidad estaba la influencia silenciosa de la mujer que había enseñado sin hablar. No era una simple empleada, era una maestra de vida. Todo se reveló cuando los vecinos notaron que el millonario, antes inaccesible, ahora saludaba a todos con humildad. Jamás imaginaron esto, pero su venganza fue perfecta contra el ego que lo había dominado por años. Su humildad escondía poder, y ese poder, finalmente, había transformado el entorno. El niño creció aprendiendo que las manos que limpian también pueden enseñar,
y que el verdadero lujo no se mide en oro, sino en bondad. Una tarde, Ernesto se acercó a ella con una decisión firme. «No quiero que trabajes más para mí», dijo con voz suave. Ella lo miró confundida. «Quiero que trabajes conmigo», agregó, y con esas palabras rompió todas las jerarquías que los separaban. Ella intentó negarse, pero él insistió. «Tu presencia cambió nuestras vidas. No puedo seguir llamándote empleada. Eres parte de esta familia». La sorpresa de su vida fue ver que ella no respondió con emoción desbordada, sino con una sonrisa serena, esa misma que había sostenido la casa por años. «Lo que hice con mi silencio», dijo ella, «fue esperar a que usted escuchara su corazón». Todo se reveló con esa frase, y el aire del jardín se llenó de una paz que no se puede fingir. El niño, testigo de todo, se acercó y tomó su mano. «Te lo dije, papá», susurró. Ella era la indicada. Don Ernesto rió por primera vez en mucho tiempo, con una risa limpia, de esas que nacen del alma. El día que todo cambió no fue un milagro, fue una elección, la de mirar con el corazón. Desde entonces, la casa volvió a llenarse de vida. Las risas sustituyeron al eco del vacío y los recuerdos dejaron de doler. La verdad salió a la luz para todos, incluso para aquellos que alguna vez juzgaron. No era una simple empleada, sino la mujer que devolvió la esperanza a un hombre que creía haberlo perdido todo. Y así, cuando bajaron la guardia los orgullos, quedó solo lo esencial: el amor, el respeto y la certeza de que lo que escondían los silencios, al final, y tú, era la respuesta. ¿Cuántas veces has pasado junto a alguien sin mirar realmente quién es? En un mundo donde todos corren detrás del brillo, ¿cuántos se detienen a observar la luz que nace del alma? Don Ernesto creyó que el amor podía elegirse con la cabeza, hasta que su hijo le recordó que el corazón no obedece órdenes. La verdad salió a la luz cuando entendió que lo que había subestimado era precisamente lo que lo salvaría. Ella cambió su destino con gestos sencillos, sin gritar. Lo que hizo con su silencio fue despertar la humanidad dormida en los que la rodeaban. Y es que la vida tiene una manera extraña de enseñarnos. A veces necesitamos perderlo todo para ver lo esencial. Su humildad escondía poder, un poder que no busca dominar, sino sanar. Mientras los demás competían por ser vistos, ella brillaba sin quererlo. No era una simple empleada, era la prueba viviente de que el amor verdadero no necesita escenario. El día que todo cambió llegó sin avisar, y cuando bajaron la guardia los prejuicios, todo se reveló. El valor más grande no está en tener, sino en ser. Entonces, déjame preguntarte algo. ¿A cuántas personas invisibles has ignorado pensando que no podían enseñarte nada? ¿Cuántas veces has confundido el brillo con el valor? Quizás, justo ahora, hay alguien cerca de ti que está cambiando tu destino sin que lo notes, porque jamás imaginaron esto quienes creen que el poder está en el dinero. El verdadero poder está en la bondad que no presume, en la empatía que no espera premio, en la mirada que comprende sin juzgar. Así que no te quedes con la historia, vívela, aprende de ella, observa más allá de las apariencias, agradece a quien te sostiene sin pedir aplausos y deja que tu corazón sea el que elija, como hizo aquel niño. Porque cuando lo hagas, te aseguro algo, la sorpresa de tu vida llegará y entenderás que todos los finales felices comienzan con un acto de humildad. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir descubriendo relatos que tocan el alma, que te hacen ver el mundo con otros ojos y te recuerdan que los corazones más puros, muchas veces, se esconden tras los uniformes más simples.